que nos explica un poco también la cuestión administrativa, geográfica, ¿no? Así que saludamos a toda la provincia del Choapa, ¿no? Llegamos a toda la provincia a través de la radio Illapel FM, y también llegamos a todo el pueblo de Illapel con la televisión Tele 8 se llama, ¿no? Así que estamos muy contentos con ese trabajo en conjunto, ¿no? Vamos a empezar inmediatamente con el programa. Siempre tenemos temas de más, tenemos que discriminar y eso significa dejar temas afuera. Pero hay temas que son recurrentes. Desgraciadamente no quisiera que este tema fuera recurrente. Se trata de Palestina, de Gaza y ahora se suma Cisjordania, ¿no? Ahora van por Cisjordania. O sea, ya no son el grupo Hamas, sino que ahora volvemos a Cisjordania, ¿no? Siguen construyendo asentamientos, destruyen las casas de los palestinos. Esto es una vergüenza. Yo les contaba a mis queridos panelistas que, bueno, también se lo contaba a ustedes, que yo estuve allá, ¿no? Entonces más o menos reconozco, me veo en todo eso de los asentamientos, ¿no? Y esa maldita muralla, ¿no? Que se construyó, se hizo, hacen lo que quieran, digamos, ¿no? Dividen a un pueblo. El palestino tiene que ir a trabajar al otro lado del muro, ¿no? Y tienen que estar horas para pasar a trabajarle a los, ¿cómo les digo? Los sionistas. Aunque yo creo que el pueblo judío en general es cómplice de esto. Dejémoslo ahí nomás, que un tema delicado, ¿no? Han protestado. Hubo en Tel Aviv una gran manifestación. Yo creo que eso es bueno realmente, ¿no? Que se haga una diferencia entre el gobierno sionista de extrema derecha, a la cabeza degenerado, y el pueblo palestino, ¿no? Perdón, de los judíos. Porque también los obligaron a ingresar al ejército, ¿no? Esta gente igual tiene formación militar. En Israel tienen toda formación militar, desde los 14 años para arriba, ¿no? Siempre están todos. Tienen un ejército tremendamente disponible a matar sin cesar. Es una hombres y mujeres. Hombres y mujeres, una sed de sangre que les quedó chico los vampiros, ¿no? Qué terrible. Le vamos a dar la palabra a... Bueno, somos dos nomás, como ustedes pueden ver. José Luna en Italia y Francisco Lira está un poquito tocado en su salud. No es grave, por supuesto, pero nos ha informado y por supuesto que se integrará tanto José como Francisco Lira la próxima semana. Vamos con el programa. Vamos a empezar por Gaza. Bueno, dijimos ya Cisjordania, vamos por Cisjordania también, y a ver si tocamos algo del Líbano que involucra a la zona, ¿no? No sé si Fernando tiene alguna información también de Yemen, cómo va eso, que es re importante en el paso de los barcos que tienen que ver con el suministro de petróleo y de todo tipo de otras cosas y de armas a Israel. Vamos, queridos compañeros, amigos y panelistas. Manuel Acuña, bienvenido nuevamente. Gracias, Víctor. Mira, tal como tú lo dices, yo creo que es importante partir de otra manera en esta exposición. Yo normalmente me ponía a hacer entrega de los hechos que habían ocurrido en la semana. Voy a partir con una cosa que es importante plantearlo para entender por qué vamos a conversar sobre Cisjordania y otro tipo de cosas del Líbano también. Pero yo quiero decirles que a mí me llamó mucho la atención algo de lo cual hablé la semana pasada. Hay un chileno que es un analista que lo toma bastante en cuenta la Universidad de Chile. Se llama él Javier Abu Eid. Y fue el primero que yo le escuché hablar algo que ya lo estábamos viendo y que está saliendo de a poco. Él lo planteó en una forma bastante clara, sí. Él sostuvo de que Netanyahu no tiene mayor interés en salvar a los rehenes. No le interesa mayormente eso. Si puede, lo va a hacer, pero si no le interesa. La verdad es que no quiere tampoco ningún acuerdo con Hamas. Y para Abu Eid, lo más importante para él es que tendría una especie de oportunidad única
que se le presenta en estos momentos y que no quiere desperdiciarla, que es vaciar a Gaza de todos los palestinos. Ahora, sin embargo, otro analista, José Antonio Sanz, que como publicara en una revista, hizo un artículo que salió publicado en la revista Público de España. Es muy interesante porque también él va en esa misma onda. Él sostiene de que Israel se tiene que de todas maneras enfrentar a Hezbollah y en consecuencia también se va a meter en problemas con el Líbano, porque considera de que lo que está ocurriendo ahí no va a ser extraño a varias otras nacionalidades, pequeños países que hay alrededor, que están todos involucrados en esto. Fundamentalmente él piensa que de eso mismo lo reafirma el ministro de Defensa israelí, que está planteando de que tiene que avanzar y que nadie lo va a parar para destruir a Hezbollah. También un analista en esa revista que se llama Russian Today, RT, también así advertía de una posible guerra en Cisjordania hace unos días atrás. ¿Y por qué? Él decía que Irán tiene mucho interés en desarrollar la resistencia palestina, que los palestinos reaccionen, y les interesa mucho ayudarlo con equipamiento, con preparación, con todo tipo de cosas. Y eso lo tiene que hacer en el sector de Cisjordania también. Entonces planteaban que es muy probable que también se extienda por esos lados. Bueno, precisamente por eso yo quería plantear algunas cosas que son muy importantes. El día 26 de agosto, precisamente Israel atacó a Cisjordania. Y ese día se producen inmediatamente 23 muertos, 14 en Jenin, 5 en una ciudad que se llama Tulkarem y 4 en Tebus. Según las informaciones que hay desde el 7 de octubre, que se produce el ataque de Hamas en Gaza, han muerto en Cisjordania 677 personas asesinadas por tropas israelíes. Qué horrible. Israel ataca ahora, en esta oportunidad, ahora ya e intensifica el fuego en Cisjordania. Para que más o menos nos ubiquemos lo que ha ocurrido ahí, Jenin hoy día se encuentra sin agua potable. El 80% de esa ciudad está destruido. Están destruidas las carreteras de acceso a la ciudad. Los campamentos que hay de refugiados están sin agua potable, por supuesto que también sin luz. Se acusa de que las bombas que caen en ese sector ahora penetran profundamente la tierra y han destruido los conductos de agua y alcantarillado. Otro hecho central que se produjo también en los últimos ataques contra Jenin es que fue quemado el mercado central de la ciudad, y donde se nutren de los víveres y de todo tipo de alimentos. Las tropas atacan las ambulancias y bloquean el paso a los hospitales de Cisjordania. Golpean a médicos y al personal. En 4 días solamente de ataques han destruido completamente Jenin, dejándola sin luz y agua. Al extremo que Felipe Lazzarini, que es el jefe de la ONU, de la Oficina para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, señala de que están utilizando la desinformación y propagando información errónea
y los acusan también a ellos, los israelitas, las Fuerzas Armadas, el gobierno israelita, de apoyar a Hamas. En esa oportunidad también se aprovecharon de entregar datos sobre lo que ocurría allá en Gaza. 40.000 personas, según las cifras oficiales, 40.786 personas han muerto y 94.224 están heridas. Ahora, ¿por qué planteo yo estas cosas? Lo que ocurre es que la información que voy a entregar viene mezclados un poco con Gaza y Cisjordania, como se van a dar cuenta ustedes. Y ahora paso a enumerar las cosas que han ocurrido en esta semana que acaba de transcurrir. El día 27 se publicó un artículo bien interesante de Carmen Pareja. El artículo se llama Matar la verdad y el tema central es la normalización de la muerte de periodistas palestinos. Carmen Pareja entrega unas estadísticas que son bien importantes de conocer. Entre el 2000 y el 2014 fueron asesinados 40 periodistas. En 2014 solamente fueron 9 los periodistas muertos. En 2018 hubo 227 ataques a la prensa. En 2022 140 periodistas fueron atacados, fueron víctimas de los ataques israelíes. Hay varios muertos y 2 de ellos fueron muertos con francotiradores. Entre el 2008 y el 2017 se arresta a 226 periodistas. El sindicato de periodistas de palestinos señala que en ese periodo hubo 500 ataques a los medios de prensa. Y al 16 de agosto ahora, del mes que acaba de transcurrir de este año, se sabía de 51 periodistas que están aún en prisión y desde el 7 de octubre de este año, del año 2023 en que se produce el ataque de Hamas, hay muertos 170 palestinos, periodistas palestinos aproximadamente. Bueno, en general, el día 28, voy a ir ahora por día, se produce, se entrega una información en términos de que 64 personas fueron muertas durante el agosto en Cisjordania. 10 muertos y 22 heridos también en Cisjordania, que se producen ese mismo día 28. Se habla de los que ese día se producen los bloqueos a los caminos entre Jenin, Tulkarem y Tubas. Tanto en las universidades de Estados Unidos se endurecen las reglas para los estudiantes pro-palestinos y se les amenaza con que van a tomar medidas ya definitivas que pueden contemplar incluso el término de los estudios. Al día siguiente se señalan muertes de 30 personas, tanto en Gaza como en Cisjordania. Entre otras, muere un TikToker que era muy querido, sí. Mohamed Alimi, que era una persona que entregaba, más que nada se dedicaba a contar qué es lo que hacía, cuáles eran las comidas, los tipos de relaciones, ese tipo de cosas que hacían los palestinos con su gente, para dar a conocer la cultura palestina más que nada. Lo matan a Mohamed Alimi. Yoav Galán, que es el ministro de Defensa de Israel, advierte que puede, con las incursiones que están haciéndose a Cisjordania, advierte que puede haber una guerra multifrente y lo más terrible, que no va a haber oportunidad para atender a rehenes. Eso es bien importante, esa amenaza, porque quiere decir de que puede ser que no van a haber personas presas, sino que va a ser guerra a muerte. En
el día 31 ya comienza en Gaza la vacunación en contra de la poliomielitis. Pero también se producen otras cosas interesantes. Las fuerzas, el Sahal, o fuerzas de defensa israelitas, encuentran 6 cuerpos en los subterráneos de Gaza que se cree que son los rehenes, y más adelante se confirma de que eran rehenes. Ahora, estos rehenes se les llevan al servicio médico legal de allá, de Israel, quien entrega primer informe sobre esto, señalando que las balas que se encuentran en el cuerpo de los rehenes, de los israelitas hallados en ese túnel, son más o menos coetáneas al momento en que los encuentran, de tal manera que se presume que fueron muertos en ese periodo, en el poco antes que se los encontraran. El ejército israelí señala de que eso prueba que los mataron los palestinos, lo cual por supuesto que provoca una violenta reacción de Netanyahu, quien advierte a Hamás que va a tomar medidas terribles contra ellos. Hamás, por su parte, culpa a Israel y a Estados Unidos de la muerte de los rehenes y señala de que ellos no los han muerto. Se pone en conocimiento de una cosa que llama mucho la atención, porque no hay acuerdo entre Hamás y Israel, o hablemos Netanyahu, y se entrega una información que me llamó mucho la atención, porque no me imaginaba yo personalmente que pudiera deberse a eso, la falta de acuerdo, porque uno de repente olvida ciertas circunstancias que hay. Durante la guerra con Egipto que tuvo Israel hace muchos años atrás, se estableció un corredor que está entre Gaza y Egipto, que se llama el corredor Filadelfia. Sí. Ese corredor tiene 14 kilómetros y en 1979 se acordó y se firmó un acuerdo entre los dos países, Israel y Egipto, de que se sería una zona desmilitarizada, que podría ocuparla cualquiera de esas zonas. Bueno, Israel desconoció ese acuerdo y ha vuelto, se instaló ahí y manifiesta que no lo va a soltar ese corredor. Y eso es justamente una de las cosas que Hamás pide, que se respeten los principios, los acuerdos tomados anteriormente. Y eso es otro de los elementos que impiden llegar a acuerdos entre Hamás e Israel. Dentro de los rehenes que se encuentran muertos, que son 6, Netanyahu le pidió disculpas a la familia de uno de esos rehenes, y lo cuento aquí porque es una forma de tratar de congraciarse con Rusia, porque es justamente un judío ruso el que estaba muerto. En España, Borrell, preocupado con la situación, insiste en alto al fuego. Borrell es el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Ha tenido una posición siempre favorable al pueblo palestino, pero en el lado, cuando se trata de analizar el conflicto con Ucrania, ha sido bastante negativo. Piensa que Europa debe ir a la guerra contra Rusia. El día lunes, que acaba de pasar, el día de ayer, se produce una huelga, un paro general en Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que ocurre es que los familiares de los rehenes
y de las familias de los desaparecidos en guerra, crearon una organización que se llama Foro de Rehenes y Familias Desaparecidos. Ese foro o organización social que tienen ellos llamó a hacer un paro contra Netanyahu porque lo considera responsable de no preocuparse de recuperar a los rehenes que todavía ascienden a un número de 97 todavía. Quedan, según lo que se dice. Pero a este foro se sumó otro que es bastante, yo diría, novedoso que ocurra una cosa de ese tipo. Es el Foro Empresarial de Israel, que suma entre sus miembros a las 200 empresas más importantes de Israel. Y también se unió para apoyar el paro. El paro se realizó y fue una muy importante lo que ocurrió. Las cifras oscilan entre 300.000 y 500.000 manifestantes. Fue una gran cantidad de gente que fue al paro. La policía lo reprimió. El gobierno lo consideró que era un paro ilegal, eso es una huelga ilegal, incluso una huelga política, señaló concretamente Yitzhak Wasserman, que es el ministro de Desarrollo de Galilea. Huelga política, dijo, y que no estaba autorizado y que la manifestación era toda ilegal. Se utilizó por parte de la policía el uso de granadas aturdidoras, dice la prensa, y cañones de agua con los cuales trataron de tirarle y disolver las marchas que hubo. Un miembro del Knesset, del Parlamento israelí, fue empujada, es una mujer, por los oficiales antidisturbios y golpeada en el suelo. El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación. En Tel Aviv, la marcha terminó frente a la puerta Begin del Tzahal, del ejército israelí, frente a las puertas del ejército israelí. La marcha estaba encabezada por un grupo de personas que llevaban 6 ataúdes, como en símbolo, mostrando que eso, por los 6 personas que habían encontrado en uno de los túneles. En Jerusalén, el paro terminó en el Parlamento, en el Knesset. Según Yair Lapid, que es el líder de los opositores, Netanyahu, con su comportamiento, está enterrando al Estado israelita. Se produjeron una detención de 29 personas. Eso en general podría decir que, Víctor. Gracias. Gracias, Manuel, por tu completo informe. Quizás lo más positivo, si se puede mirar así, son estas manifestaciones, no tanto de 200 empresarios, porque le estamos dando más duele a los israelitas, ¿no? Pero también estas manifestaciones se llegaron a 300, 400.000 personas. Yo creo que lo que decía al principio, ¿no? Si esta reacción se da y se repite, yo creo que sería una manifestación muy importante de parar este genocidio de alguna manera, ¿no? Yo creo que reivindica a estos grupos que son israelitas, ¿no? No todos son sionistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un pueblo diverso. Además, vienen de Europa, vienen de Rusia, vienen de Polonia, ¿no? Incluso los dirigentes que tú conoces, Fernando y Manuel, tienen nombres distintos. Yo eso lo he publicado en algunos lugares, ¿no? No me acuerdo que son nombres difíciles. Pero me imagino que si sigue creciendo esta manifestación del pueblo judío, sería una cuestión muy positiva. Fernando Aldoney, ¿quieres agregar algo sobre Cisjordania? Ya lo ha tomado bastante bien Manuel, o te vas directamente al Líbano y si tienes alguna información de Yemen. Fernando Aldoney. No, mira, para redondear un poco y no olvidarnos, la historia ahí tiene larga data, pero yo diría que
el punto de partida de la situación que tenemos hoy día aquí es durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico declara en 1917 el apoyo a un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Así es. Que en ese tiempo era parte del Imperio Otomano. Claro. Y en 1947, es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas saca la resolución que establece entonces de que el 54% del territorio pasa a manos de Israel. Y en 1948 ya David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Es curioso que en esta resolución de la Nación Unida del 47, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética votan a favor. Y recordemos de que en ese tiempo había un dominio británico que le entrega la potestad, digamos, y ese acuerdo le entrega a Gran Bretaña la potestad de concretizar el acuerdo de las Naciones Unidas. Recordemos que la resistencia judía, que era clandestina y era terrorista en sus tiempos, ya comienza mucho antes de esta fecha del 47. Y hay un ataque a un hotel británico, ya que causó la muerte de muchos británicos no militares, ya, pero que formaban parte del dominio, obviamente, de Gran Bretaña. Y David Ben-Gurión, que fue uno de los primeros presidentes, tanto como Netanyahu y muchos de ellos, fueron dirigentes de todos estos grupos armados, digamos, terroristas. Irgun. Cuando se toman Jerusalén, hay apoyo de la Unión Soviética, que estaban acorralados y dejó caer el armamento allí para la defensa de los israelitas, ¿no? Y el segundo hecho más importante que también afecta a la situación de hoy día es cuando Israel, en la guerra que se produjo en el año 67, capturó prácticamente toda la zona, ¿no? Claro. Es decir, la franja de Gaza, la península del Sinaí completa, a Egipto, a Cisjordania la obtuvo, digamos, y Jerusalén Oriental porque se la quitó a Jordania, los altos del Golán a Siria, y después, bueno, hubo un cierto acuerdo donde Cisjordania se dividió en tres partes, prácticamente desde el punto de vista de la administración. Una parte que la elegía el ANP, que es la Autoridad Nacional Palestina, una zona en que era un conjunto, ¿ya? Lo militar y lo civil, lo militar de Israel y lo civil era la ANP, y una zona donde el control exclusivo de Israel era militar y civil, ¿ya? Que era casi totalmente de Israel. De tal manera de que Israel ha estado en Cisjordania presente, Israel ha estado presente en Cisjordania desde muchísimo tiempo atrás. Ahora, algunas cifras que permiten más o menos visualizar lo que hay allí, porque muchas veces nosotros no tenemos plenamente claro la dimensión de los países y qué sé yo. Israel completo, ¿ya? Equivale, es decir, los 2/3 de Israel completo equivalen a la provincia de Santiago. Es decir, es un país relativamente chico, ¿no? Tiene más o menos unos 8 millones de habitantes y según las cifras tiene casi un 20% de pobreza. Y en el caso de Cisjordania, que tiene 5.800 kilómetros, prácticamente es 1/3 de la región metropolitana. Y Gaza tiene menos, tiene 365 kilómetros cuadrados. Es decir, es prácticamente la quinta parte casi de la región metropolitana. Ahora, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás que el objetivo de Netanyahu y su gobierno sionista de derecha y ultraderecha no es combatir solamente a Hamás, porque Hamás hoy día está lo suficientemente debilitado como para decir lo que dice Estados Unidos, ¿ya?
paremos porque ya el resto es una cuestión que hay que hacerla de otra manera, ¿ya? Porque ya jamás no tiene la capacidad de responder como podría haberlo hecho durante octubre, noviembre o después del ataque que hizo a la Franja de Gaza, sino que su intención es establecer ahí la gran patria israelita, que consiste en tener toda esa zona que consideran que es por derecho divino propio de los israelitas, pueblo escogido de Dios. De tal manera que Netanyahu no tuvo ni ha tenido nunca la intención de un cese al alto el fuego y llegar a una solución, entre comillas, pacífica, porque se le presenta la ocasión de lograr su objetivo, según él. Él es un tipo fanático, un tipo que de cierta edad. No creo que si, entre comillas, si no aprovecha esta oportunidad no va a tener otra. Y por lo tanto está dispuesto a jugarse todas las cartas para poder lograr ya tener en sus manos toda la zona que ahí pretende. Y cuando se enfrenta con el Líbano, se enfrenta al único grupo ya militarizado que logró una victoria sobre Israel e hizo que en unos enfrentamientos anteriores haya tenido que abandonar la zona del Líbano, que colinda con Israel. Ahora, la lucha no es solamente ahí con Hezbollah, porque Hezbollah forma parte de un gobierno que es de coalición y que dirige y tiene miembros en el Parlamento y está institucionalizado dentro del Líbano. El Líbano no tiene un ejército propio, ¿ya? Como no lo tienen tampoco los palestinos, ¿ya? De tal manera que la única defensa militar que tiene el Líbano prácticamente es Hezbollah, ¿ya? Hay otros grupos, sí, pero Hezbollah es un ejército, no es solamente una guerrilla, tiene un equipamiento militar superior a lo que tiene una guerrilla normalmente, tiene un entrenamiento militar y un comando militar mucho más eficiente y más profesional que lo que es una simple guerrilla. De tal manera que no es tan fácil no va a ser muy fácil, digamos, para Israel meterse allí. De hecho, Israel dice, yo creo que forronea un poco, y de que está en condiciones de resistir los ataques, vengan de donde vengan, haciendo mención, ¿no es cierto?, a Irán, probablemente a una zona en Irak, donde también hay gente de Hezbollah, etc. Entonces, esto va de escalada en escalada, y yo creo que tiene para mucho tiempo más, y no es posible una solución a corto plazo. Está ocurriendo aquí ya un hecho que yo creo que también está empezando a ocurrir en Ucrania, que es de que Netanyahu está generando condiciones ya que van más allá de las que les permitiría de buena voluntad Estados Unidos. Estados Unidos no puede abandonar a Israel, porque es un enclave estratégico que si lo deja caer, su pérdida de prestigio y de influencia en el sector se desmoronaría brutalmente. Lo mismo está ocurriendo con Zelensky allá en Ucrania. Está creando condiciones que están obligando a Europa y a Estados Unidos a no abandonarlo. Porque si pierden Ucrania, ¿ya? También se puede producir un efecto dominó, pero de todas maneras sería un gran desprestigio para Estados Unidos. De tal manera que a nivel mundial, te digo yo, la cosa se está poniendo cada vez más caliente, las tensiones aumentan, las represalias, incluso tan pequeñas como la expropiación de un avión al gobierno de Venezuela, ¿ya? Son cuestiones que van a estar a la orden del día. Claro, claro. Gracias, Fernando Aldoney. Muy completo tu informe. Les propongo irnos a Latinoamérica. Bueno, lo que dices, Fernando, es realmente preocupante, ¿no? Que esto se vaya a prolongar hacia los países limítrofes con Palestina. Me gusta poco hablar de Israel, me gusta hablar de Palestina, la Palestina tomada. Vamos a Argentina. Mira, naturalmente hay mucho que hablar de Argentina, ¿no? Somos un programa pequeño, tenemos poco tiempo, pero lo que realmente me dolió, me molestó muchísimo, es la agresión contra una manifestación de la gente jubilada, mayor de edad, ¿no?
Yo creo que ahí ya cuando se pierde ese respeto por la gente que ha trabajado durante 20, 30 años y viven en las condiciones económicas que están viviendo, además encima se les reprime, una mujer se cae al suelo, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Me da mucha pena, ¿no? Yo quisiera darle la palabra, no sé, bueno, Fernando o Manuel con respecto, vamos con Fernando otra vez, ¿te parece, Manuel? Vamos, ¿qué opina? Ok, vamos con Fernando, perdona que te explote, te voy a subir el sueldo, te voy a pagar más. Dime, cuéntame, ¿cuál es tu reacción? Mira, Argentina también lo hemos comentado, yo creo que Milei es un peligro serio, digamos. No hay que mirarlo tan a huevo, ¿ya? Aparentemente es un tipo loco, me entendí, pero ha tomado una serie de medidas que no todas las que él quiere, por cierto, pero ha ido avanzando, ¿ya? Y hay varios hechos significativos que indican de que aún tiene todavía cuerda, digamos, para adelante, ¿ya? El 40% cree que Milei va a triunfar, va a salir adelante. Y el 60% cree que hay que esperar por lo menos hasta fin de año o más tiempo porque para que los efectos de la política que está implementando Milei vaya a implementar tenga efectos reales, ¿ya? No hay que olvidar que la situación en Argentina era bastante deteriorada por la inflación, la corrupción, la pobreza. La verdad es que en este tiempo no podemos decir que haya solucionado los problemas de fondo, pero sí ha avanzado en controlar algo la corrupción, no digo que haya terminado, ha bajado también en algo la inflación y se ha movido mucho, ¿ya?, a nivel internacional porque sabe de que su éxito y su salvada depende del capital internacional. Por eso es que ha ido a visitar, digamos, y es tan muy amigo de Trump y del dueño de Tesla, ¿ya? De hecho, hay varios, digamos, índices que indican de que Estados Unidos está por apoyarnos, está por hacerle la guerra completa, ¿ya? El hecho de que le haya vendido aviones que se requieren el pase de Estados Unidos para que se lo hubiesen vendido, el acuerdo para instalar una base aeronaval en Ushuaia, en el sur de Argentina, el acuerdo hace poquito, digamos, de otorgarle a grandes empresas mineras mundiales un proyecto por 6.800, que requiere una inversión de 6.800 millones de dólares en cobre, oro y plata, de bastante buena ley, con un rendimiento TIR de 20 a 25%, considerando un 5% de descuento además, es decir, que estaría alrededor del 30% respecto a la inversión, y el TIR es el porcentaje que anualmente durante toda la historia del proyecto se recauda, ¿no? No es que sean 30% al tiro, no. Todos los años ese capital le va a ir dando 30%, es decir, prácticamente en 3 o 4 años lo duplica, ¿ya? Invierte 6.000, 7.000 millones de dólares y en 4 años tiene el doble, ¿no? Es decir, una inversión espectacular que en Chile no existe ni en ninguna otra parte del mundo, salvo en algunas regiones específicas, ¿ya? De tal manera que la gran queja que tiene Milei es de que la ayuda se demora, no llega, ¿ya? Ahora, obviamente que por el lado del pueblo, ¿ya?, que es el que el fondo está pagando y paga el costo principal respecto a la inflación y al ajuste que está realizando, hay reacciones y ha habido reacciones y van a seguir habiendo reacciones. Todas estas reacciones todavía no logran ya hacer llegar a una masa crítica que implique de que la protesta se mantenga continuamente y vaya creando creando situaciones que sean imposibles de parar. Porque hasta el día de hoy la represión le puede funcionar, pero llega un punto en que la represión no es factible, salvo que se ponga de una manera muy dura, ¿ya? Es decir, no basta la simple represión policial, ¿ya? Y por eso es que él, yo creo, consciente de eso también, ha ido teniendo una muy buena relación o mejorando una relación con las Fuerzas Armadas. Las compras de armamento y otras cosas, digamos, no son sino un gesto para decirle tenemos
tenemos que hacerlo de manera conjunta, tenemos que salvar este país, ustedes tienen que involucrarse. Obviamente que los militares también están resentidos, como lo están aquí en Chile, respecto a los políticos, porque la verdad es que los dejaron después de lo que hicieron, ¿ya? Sin el apoyo y respaldo que sí supuestamente le habrían dado, ¿ya? Entonces está bien complicada. Yo creo que la tensión interior en Argentina va a seguir aumentando, ¿ya? La acción represiva va a seguir aumentando y va a haber un enfrentamiento ahí que durante los próximos, no sé, 3, 5, 6 meses vamos a ver si apunta hacia uno u otro lado. Ok, gracias Fernando. Bueno, Fernando se está tomando el programa. ¿Cómo lo hacemos? No le va a dar la palabra a Manuel. Sí, es que hayamos convenido que hablaras también del caso de Brasil, ¿no? Yo creo que, espérate, el Brasil está eliminando y parece que se va a prohibir lo que es X, lo que es Twitter, ¿no? Hay una declaración de un juez importantísimo, ya Fernando nos contará. Así es que parece que a todo el mundo occidental se le está arrancando de las manos las redes sociales, ¿no? Yo creo que ahora lo único que están encargados es tratar de controlar, ¿no? De castigar, de cerrar, de dar la advertencia a los que están trabajando con apoyo a Palestina, ¿no? Que en el caso mío estaba trabajando mucho con TikTok y ya me prohibieron, me van a cerrar la cuenta y claro, ya me provocaron, consiguieron lo que querían, pues no voy a poder publicar nada de Palestina, ¿no? ¿Está bien? Ellos tienen el poder. Esa es la democracia que hemos hablado las últimas semanas, ¿no? Esa es la libertad de prensa de la que hemos hablado las últimas semanas. La libertad de la democracia es para ellos, no es para nosotros. Vamos con tu impresión sobre el caso de Twitter y también Venezuela estaría cerrando WhatsApp. Vamos más cortito, Fernando, porque tenemos mucho programa todavía. No, mira, yo considero que esta noticia es muy importante. No es una opinión, ¿ya?, de un juez, ¿ya? Es una resolución de un juez, resolución que fue ratificada por la Corte, de tal manera que es una decisión judicial firme, tanto así que ya está suspendido X o ex Twitter en Brasil. Ya no es posible comunicarse a través de Twitter. Ninguno de sus receptores, digamos, no puede, no existe, ¿ya? Lo mismo se hizo respecto a Starlink, que es el sistema de mini satélites que tiene el mismo dueño que de Tesla, ¿ya?, que permitía, digamos, conexión a Internet, incluso en sectores del Amazonas, ¿ya? También hay un dictamen respecto a que tiene que cortarse el servicio. Esto es un poquito más complicado porque en el fondo no es a través de un servidor, digamos, que esté en Brasil, sino que directamente desde los satélites, ¿ya? De tal manera que no hay una intermediación nacional, ¿ya?, para poder conectarse a Internet. Entre paréntesis, Starlink es lo que está usando Ucrania como una forma de comunicación, incluso militar, con vías, digamos, de comunicación en frecuencia, digamos, exclusiva, digamos, para el ejército de Ucrania, puesto a servicio por este tipo, que es un tipo de ultraderecha, ¿ya? Ahora, ¿por qué fue, digamos, terminado? Porque le dijeron que tenía que eliminar, ¿ya?, a todos aquellos sitios y comunicaciones que atentaran contra la democracia, que mintieran respecto a la situación política en Brasil, y se negaron a hacerlo. Y al negárselo a hacerlo, digamos, se llegó a este otro acuerdo, a esta otra resolución jurídica, ¿no? Es decir, es un enfrentamiento entre uno de los más grandes capitalistas que está ahí en pantalla con uno de los países también más grandes del mundo. Y Brasil da un ejemplo que a mí me parece estupendo, ¿no? Es decir, están conservando su soberanía. Claro. Lo que es la intromisión extranjera dentro de su convivencia nacional, desde el punto de vista político, ¿ya? Y por lo tanto es digno de no solo de respetar, sino que de seguir, ¿ya?
Y Estados Unidos, digamos, frente a esto tiene un serio problema, porque Brasil son 200 millones de habitantes. Es una potencia relativamente grande a nivel latinoamericano, de todas maneras, y también a nivel mundial, ¿no? Claro. Algo parecido le está ocurriendo, digamos, en México, donde AMLO ha sido muy enfático, ¿ya?, respecto a la defensa de la autonomía del gobierno y de la soberanía de México. Y esto se une, yo te diría, a una serie de otras situaciones que están ocurriendo en las redes sociales, en los distintos empresas que están metidas en eso. Han aparecido muchas empresas. De hecho, toda la zona, digamos, asiática, ¿ya? Hay otros sistemas de comunicación por redes sociales que es distinta a la de Occidente. Allá los WhatsApp o ese tipo de cuestiones no son tan importantes como lo son por este otro lado. Así que cuando comienzan ya a enfrentarse y a tensarse la situación política mundial, cuando se empieza a desconsiderar ya las normativas internacionales y por lo tanto el más fuerte, el que impone la ley, claro, van a ir apareciendo situaciones de este tipo. Así es. Gracias, Fernando. Es cierto, ¿no? Ojalá vayamos creando alternativas tanto a Twitter como a Instagram, como al mismo Facebook, ¿no? Como tú dices, ya hay aplicaciones. Tengo entendido que en Venezuela existe otra aplicación tan importante, o quizás más importante que el YouTube. Vamos a investigar sobre eso. Querido Manuel, vamos a cambiar de tema. ¿Qué te parece? Nos vamos a Chile. Es increíble cómo se nos va el tiempo. Mira, y yo quiero empezar con Chile, si tú me permites, si ustedes me permiten, empezar, porque hoy es 3 de septiembre, tengo entendido, ¿no? Y el 4 de septiembre yo lo asocio con una fecha bien importante para nosotros, nuestra generación. Fue el inicio del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Un hombre que quería construir una sociedad más justa por la vía pacífica, ¿no? Y eso no lo permitieron los norteamericanos, ¿no? Porque nosotros también somos americanos, ¿no? Los norteamericanos, los Estados Unidos, ¿no? Y no es un problema del programa de la Unidad Popular, ya lo sabemos ya. Este programa yo creo que lo está viendo gente que más o menos entiende esa época, pero el golpe empezó antes de asumir Salvador Allende, ¿no? Una gran alegría, ese día lo recuerdo, lo tengo como muy gráfico en mi corazón y mi mente, ¿no? Claro, nos duró poco, así como fue una gran alegría, después fue una gran tristeza. Perder a un personaje mundial como era Salvador Allende fue para nosotros, la juventud de esa época, muy doloroso, muy doloroso. Fue bombardeada la moneda, esa foto clásica que ha recorrido todo el mundo, fue bombardeada el Palacio de la República, representante de la democracia, bombardeada por los mismos chilenos. Es algo terrible. Bueno, no voy a hablar de lo que significó la dictadura, ¿no? Asesinaron a un presidente, no me vengan con cuentos a mí, ¿no? Asesinaron, y por último, yo quiero creer que lo asesinaron. El resto importa re poco, lo eliminaron, ¿no? A un hombre tan valioso como él que no vamos a tener. Vamos a ir con Manuel Acuña, tus impresiones, si quieres te vas por el lado personal, eso lo eliges tú. Vamos, Manuel. Muchas gracias, Víctor. Sí, en efecto, el 4 de septiembre tiene una significación muy especial para todos nosotros. Yo creo que no solamente se eligió un presidente y dio comienzo a una etapa, yo diría, de las más transformadoras que han ocurrido en toda la historia del país, y que se vio rota abruptamente por el golpe de Estado al cual tú hacías mención. Pero también en ese momento yo creo que murió toda una generación, murió toda una forma de ser del chileno. Murió el Chile viejo,
y se levantó el Chile que tenemos hoy día. El Chile de los escándalos que hay, el Chile de los políticos que tenemos, el Chile de la economía social de mercado, el Chile de la explotación, hiperexplotación. Es decir, el Chile que conocemos hoy día, ese, y que se desarrolló desgraciadamente en el periodo de la democracia chilena, postdictatorial. Es interesante tener presente eso, porque uno de repente mira hacia atrás y ve las grandes diferencias que hubo entre la forma de ser del chileno antes y la forma de ser hoy día. Solamente me voy a hacer un recuerdo que hay que lo conversaba justamente con una persona hace unos días atrás, que me encontré y que lo conversamos a medida que caminábamos hacia el centro de la capital. Es la vieja la vieja concepción del servicio público. Cuando él me hablaba, esta persona me decía que él estuvo sirviendo al Estado en una época en que el sueldo sí que era importante, por supuesto, pero no era la razón de ser de las personas, sino que era otro tipo de cosas, el placer de servir, el placer de poder hacer las cosas bien desde un aparato del Estado. Y recordaba que había profesiones que no se pagaban. Los regidores no se les pagaba sueldo. A los directores de las empresas estatales tampoco se les pagaba sueldo. Se hacía una, por llamarlo así, una especie de pago simbólico, que podrían ser 5.000 pesos de ahora al mes a toda esa gente. Pero uno lo hacía y no cobraba nada por eso. Entonces no había ese espíritu mercantilista que hay hoy día y que invade, yo diría que hace, o sea, nuestros niños están naciendo con ese espíritu mercantilista. Se da en los colegios, se da en las universidades, se da en todas partes, se da en las empresas, en todo lugar. Entonces uno echa de menos eso y aparece ahí la figura luminosa de un Allende, de un personaje de esos que no se dan permanentemente. Un Allende que yo por lo menos lo miro como esos mismos héroes míticos que tenemos nosotros, como Arturo Prat, como Manuel Rodríguez, como Carrera, como los héroes mapuches, e incluso líderes obreros como Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest. Uno se encuentra con ese tipo de personas y dice, caramba que es difícil hoy día, caramba que es difícil encontrar personas de esa naturaleza. Yo le rindo un homenaje a Allende. Yo fui, diría, reconocido por él como dirigente sindical, y me colocó él sin que yo se lo pidiera, fue una cosa sorpresiva, me colocó en uno de los bancos del Banco Central de Chile. Me colocó ahí para que me desempeñara como director. Yo creo que como Allende va a ser difícil que vuelva a surgir otra persona. Tengo entendido y creo que Fernando lo va a plantear ahora. Hay personas que están renegando de eso, pero voy a dejarlo que él lo explique mejor que yo, a pesar de que conozco de qué se trata. Vamos, te voy a poner directamente en la pantalla gigante para que te vea la gente en sus televisores. Voy a buscar un libro, ¿eh? Un segundo. Fernando, por favor, tú tienes la palabra. Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer honor a las palabras de Manuel.
Pero mira, yo creo que sin duda que Allende fue no diría un héroe, pero fue un dirigente de verdad durante muchísimos años. Hay que entender que a la Unidad Popular no se llegó de un día para otro. Fue un proceso largo, ¿ya? Que comienza prácticamente a comienzos de los años un poquito después, de 1900, y corresponde también a una situación mundial que se va generando en muchos países del mundo. No olvidemos que la primera revolución en 1910 fue la mexicana, donde Zapata y su compinche, ¿ya?, llegaron a estar sentados en el trono de la presidencia de México, pero no supieron qué hacer y se tuvieron que volver para sus lugares. Entonces, en el caso de Chile ya se nombraba a Recabarren, pero hay una cantidad de mucha gente que trabajó durante muchos años, ¿ya?, a todo nivel, porque esto se fue formando no solo en la cúpula, como hoy día existe en la política, sino que también en organizaciones sociales. Partíamos desde los consejos de curso, había presidente de curso en todos los liceos, ¿ya? Había federación de estudiantes, había federación nacional, habían federaciones en todas las universidades, había sindicatos con una central única de trabajadores potente, no como la de hoy, ¿ya? Entonces, partidos de verdad, con dirigentes también de verdad, ¿ya?, que ponían por delante de todo sus convicciones. Nunca se vendieron de ningún partido, ¿eh? Ni radical, algunos sí, pero estoy hablando como partido, ¿ya? Prácticamente ningún partido se vendió. Bueno, y viene el golpe y claramente el golpe comienza antes del golpe, ¿ya? Incluso antes, ya, porque, por ejemplo, los Chicago Boys partieron antes del año 70 a estudiar a Estados Unidos, precisamente preparando una alternativa nueva desde el punto de vista económico, que no es puramente económico, sino que es lo que tenemos hoy día en Chile. Y el 4 de septiembre, cuando asume Allende, consecuente con lo que había planteado, y respondiendo al interés no solo de la Unidad Popular, sino que del pueblo de Chile, que en su gran mayoría quería un cambio, ¿ya?, de sociedad. No quería continuar un sistema capitalista como el que existía. De hecho, la democracia cristiana, que también era una fuerza muy potente en ese tiempo, no solamente a nivel político, sino también a nivel social y sindical, ¿ya?, postulaba una revolución en libertad, es decir, un cambio, ¿ya?, y desarrolló un programa de una sociedad hacia una sociedad no capitalista, ¿ya? Bueno, de tal manera que había un movimiento muy potente. Y Estados Unidos no da el golpe contra Chile porque Chile realmente no tenía ninguna significación dentro de su economía prácticamente, sino que lo da por el ejemplo que podía transmitir ante un gobierno y un presidente que era incorruptible, que no estaba dispuesto a ceder su programa ni una coma, ¿ya? No le quedó otra que organizar un golpe de Estado, lisa y llanamente. Es decir, estaba en juego demasiadas cosas para Estados Unidos en ese momento, cuando los frentes populares en Europa, digamos, tenían mucha potencia. Entonces, Allende es una figura extraordinaria. Allí, como decía Manuel, los profesionales eran también con una ética bastante fuerte, ¿ya? Los médicos, los profesores, incluso los curas, ¿ya? Los curas, si tú llamabas porque se estaba muriendo tu mamá a las 3 de la mañana, acudían y no cobraban por esos servicios. Hoy día, si tú llamas a un cura, si es que lo encontráis, digamos, venga mañana, o un médico, lleve la mañana al hospital, ¿ya? O los profesores, que realmente les interesaba que los alumnos estudiaran, eran buenos profesores, ¿ya? Es decir, había una conciencia distinta. Los mismos estudiantes, entre nosotros nos prestábamos los cuadernos o los libros de estudio,
¿ya? Hoy día eso es una cosa muy rara, ¿ya? Y Así para es. mí un hecho fundamental fue la UNCTAD. La UNCTAD tiene el récord mundial de la superficie construida en el menor tiempo posible, al más bajo costo por unidad de superficie, ¿ya? Con la mayor productividad nunca antes vista. ¿Y por qué fue? Porque habían obreros de la construcción y profesionales de la construcción que tomaron eso como un desafío personal, como un desafío en función de las necesidades del país. Y lo lograron. Entonces había un espíritu al que se refería Manuel muy distinto. Ya. Hoy día surgen voces, obviamente, ¿ya? Tratando de buscar razones y críticas mezquinas que no apuntan a las cuestiones más importantes que deben ser valoradas, ¿ya? Claro. Se olvidan de todo lo que hemos hablado. Claro. Entonces dicen, si Allende hubiese sido tan flexible como Boric, no habría habido golpe de Estado. Mira tú. No me cabe la menor duda. Claro. Pero no habría habido ni reforma agraria real, ni ya, apropiamiento, no, reapropiamiento, digamos, de los recursos naturales, de hecho el cobre y todo por parte de Chile, ¿ya? Y no habría habido prácticamente nada, no habría sido la unidad popular. De tal manera que yo creo que hay que ser muy fuerte y firme en rebatir, porque una de las cosas que estamos perdiendo y hemos perdido, digamos, hasta el día de hoy, es la lucha ideológica, es decir, de la idea de por qué destruyeron la cultura del país y hoy día tenemos una cultura capitalista neoliberal y no una cultura nacional chilena. Así es, Fernando. Me queda un tema todavía. Vamos con la liberación de Daniel Jadwe. Nos quedan muy pocos minutos. Perdóname, Daniel, pero estuvimos muy felices ayer. Fue un día diferente. Son 90 días de cárcel para salir prácticamente, porque ahora empiezan las investigaciones, ¿no? Lo que dice la fiscal, que le da domicilio, arresto domiciliario total y arraigo nacional, dice que muchas de las cosas no debió haber terminado en una prisión preventiva. Son 90 días que estuvo detenido. Manuel Acuña, por favor, algunas opiniones con respecto a esto, cómo va y qué se nos viene con respecto a Daniel Jadwe. Como persona yo creo que va a salir robustecido, fortalecido. Manuel, por favor. Mira, lo que ocurre en un juicio de la naturaleza del que le toca estar involucrado a Daniel Jadwe, le toca ser parte de eso, es que la primera fase es esta, es una fase de indagatoria. Lo que trata de hacer el fiscal es solamente mostrar de que existen méritos como para someterlo a un juicio. No es que lo hayan condenado. Lo que ocurre es que en esa indagatoria, en esa búsqueda de elementos que permitirían procesarlo más adelante, se sopesan también los antecedentes que tiene el juez o el fiscal que le permiten suponer si esa persona es peligro o no para la sociedad. Eso es lo que hay, pero no tiene que ver con el juicio mismo. Es una medida cautelar, por algo se le llama cautelar. Sí. En este momento nosotros estamos viendo que puede ocurrir algo parecido con lo que está pidiéndose para el comandante, el comandante en jefe de los carabineros, el director general de los carabineros. Yes. Se le está pidiendo que se le siga los pasos cuando él tiene que salir al exterior y se avisen con todo ese tipo de cosas, porque hay temor que se pueda quedar una persona fuera. Eso es lo que estima el fiscal, pero todavía el juicio no empieza, el de Ricardo Yáñez, tampoco empieza ese juicio todavía. Está igual que el de Katy Barriga o el de otras personas. Es el proceso, esta es la parte de la indagatoria, si se puede o no se puede procesar a la persona. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Daniel Jadwe? Yo creo que es
prematuro para decir ninguna cosa, porque no tiene mucho que ver con lo que el juez, con lo que presenta el fiscal. Las pruebas que el fiscal presenta es si que con los elementos que hay permitiría o no hacérsele un juicio. Ahora va a venir el juicio y ahí se van a entregar las pruebas, ahí se va a decir qué es lo que, de qué se le acusa, esto y lo otro. Pero antes es solamente son elementos preliminares de un proceso. Claro. Mira, bueno, sí voy contigo, Fernando. Mira, bueno, esto queda demostrado, ¿no?, que fue absolutamente innecesaria la prisión preventiva, ¿no? Hemos hablado todo este tiempo de que es un juicio político, ¿no? Son otras cosas a las que la derecha económica quedó muy herida, sobre todo con el trabajo que hizo con las farmacias populares, ópticas populares, etcétera, etcétera, ¿no? Un trabajo cultural que además muchos otros alcaldes quisieron copiar lo que Daniel ha hecho, ¿no? Yo quiero creer que va a salir robustecido, se ve bastante bien, vuelve a su casa, pero son 91 días, ¿no?, que me parece de una injusticia enorme. Pero vamos para adelante, vamos a seguir este proceso nosotros como programa, por supuesto, y defendemos a Jadwe. No te voy a decir sin condiciones, pero creo que no ha cometido un delito que lo condene a Daniel. Vamos, Fernando. No, a mí, mira, lo que me ha llamado la atención es de que respecto al cambio de medida cautelar, que pasando de la cárcel a su casa, se haya insistido mucho en que no puede comunicarse por teléfono, en que no puede tampoco utilizar redes de internet, solamente se puede recibir visitas, digamos, como una forma de comunicación o comunicación. En circunstancias que cuando ocurrió algo similar con la Katy Barriga, nadie dijo nada respecto a esto. Y nadie ha hecho tanto escándalo tampoco por las salidas reiteradas de ella de su casa, arguyendo razones absolutamente baladí. Entonces, claramente aquí hay un doble estándar escandaloso. Y es sin duda a mi juicio, un juicio político, ¿ya? A mí me deja tranquilo en el sentido que no creo que haya robado plata, ¿ya? Puede haber cometido errores, puede haber cometido incluso delitos, digamos, administrativos, qué sé yo, pero yo tengo la certeza de la honestidad de ese punto de vista de él. Gracias, Fernando. Yo creo que estaríamos dejando el programa hasta aquí, porque otros temas requieren mucho más tiempo, ¿eh? Bueno, les agradezco la presencia, saludamos, vamos a tener seguramente de vuelta tanto a Francisco Lira como a José Luna, ¿no? Así es que se reincorpora al grupo la próxima. Gracias, Vladimir. Mira, dejemos aquí, yo creo que ha sido muy complicado. Discutíamos antes la pauta si hablábamos del 4 de septiembre, que es un tema para nosotros que nos involucra mucho como personas. Eso cambió el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Eso es así, y algunos hemos vivido el exilio en una primera parte y después vivir fuera, digamos, ¿no? Muchos han vuelto, ojalá no tengan que regresar a la Europa. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Fernando. A todos los que nos siguen en la provincia del Choapa y a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Muchas gracias, estaremos con ustedes y seguiremos apoyando todo lo que tenga que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? La lucha es política, es ideológica, y este programa tiene esa pretensión de entregarle a todos ustedes argumentos que les sirvan para defenderse de cualquier cuestión o tema que digan los que son del otro lado, por así decirlo, ¿no? Argumentos, eso es lo que tratamos de llegar a ustedes en forma muy modesta. Muchas gracias y nos vamos con esta característica tan bonita que me costó recaro, ¿no? Chao, chao.